Si eres una persona que trabaja con AutoCAD Plan 3D y está comenzando a modelar sus diseños de tubería y no cuenta con accesorios para poder llevar a otro nivel su diseño, entonces quédate al final de este video porque este video va a ser exclusivamente para ti. Bien, chicos, miren, nosotros cuando trabajamos con el programa por default siempre nos va a administrar accesorios que el programa trae en su catálogo por default. Bien, chicos, en videos anteriores yo les mencioné acerca de un plugin que se llama 3D Findix, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido y les voy a mostrar la forma de cómo sacarle provecho a este plugin, ¿ok? Hay que recordar que este plugin es totalmente gratuito, ¿ok? Totalmente gratuito. Lo único que tenemos que hacer es registrarnos. Nos registramos, chicos, y mire, y vamos a tener acceso a miles de accesorios. Mire, ahí está. Vamos a buscar que sea compatible para AutoCAD. Tiene más de 100,000 bloques este plugin. Claro, tiene de todo lo que viene siendo válvulas, instrumentos y de todo. Y aquí tenemos a todas las empresas que diseñan válvulas, instrumentos. Miren, aquí está. La forma que ellos trabajan es que ellos prácticamente montan sus modelos aquí y bueno, esa es una forma de poder dar a conocer sus trabajos o sus diseños. Bien, sobre todo para poder acordar una venta. Bien, chicos, por ejemplo, en este plugin yo puedo venir y decirle, ¿sabes qué? Necesito una válvula de compuerta, ¿no? Valve Gate, ¿sale? Y aquí nos van a aparecer todas las válvulas de compuerta que el programa tiene en su base de datos, chicos. Miren, ahí está. Listo. Lo único que necesitamos, chicos, para poder descargarles es lo siguiente. Le damos un clic y aquí está. Aquí tenemos, por ejemplo, los diámetros y todo, ¿no? Todos los datos de la válvula. Bien, hay dos formas de insertarlo al modelo. Por ejemplo, una es aquí, enviarla al modelo, otra es descargarlo. Yo le recomiendo descargarlo, ¿por qué? Porque se pueden generar una carpetita y en esa carpetita ustedes pueden ir descargando y guardando por diámetro y tendrían un mejor control. Si lo envían al plano, solamente lo van a tener disponible en el plano en el que están trabajando, ¿ok? Esta es una forma, listo. Ahora bien, chicos, este plugin, ¿a dónde lo voy a descargar? Miren, muchachos, fácil. Lo único que vamos a hacer es que, miren, vamos a venir aquí a la página y vamos a escribir 3dfindix.com, ¿ok? Ok. Mira, vamos aquí. Perdón, creo que lo escribí mal. 3dfindix, sí, 3dfindix.com. Ok. Ahí está, chicos. Miren, aquí tenemos la página oficial. Le damos un clic, muchachos, y nos va a mandar a su página oficial. Miren, como pueden ver aquí, esta página, bueno, de hecho es la misma que tenemos en el plugin, lo que el programa nos muestra, ¿no? Ahora bien, nosotros aquí, chicos, podemos descargar. A mí no me aparece porque ya lo hice. Bueno, aquí les va a aparecer a ustedes todas las novedades que tiene este plugin, ¿ok? Bueno, para poderlo descargar, en este caso, a ver, déjenme mostrarle porque como ya yo lo tengo instalado, probablemente pues no me va a dar la opción. Mira, ahí está, descargar. Vamos a ver por si aparece un download por aquí. Listo, chicos, miren. A los complementos, ok, a los complementos. Bien, miren, chicos, aquí aparece y miren, en esta parte de aquí, ustedes van a poder descargar los plugins. Y yo en este momento, este plugin de aquí, yo ya lo tengo instalado, ¿ok? Este ya lo instalé, que es el que abrí ahorita en el programa, ¿ok? Ya lo tenemos instalado. Pero, chicos, aquí también pueden sacarle provecho a un plugin que se va a integrar a su navegador. Miren, ahorita les muestro cómo funciona. Lo único que hacen es darle descargar y les va a mandar aquí, mire, descargar ahora. Ya yo lo hice, ¿ok? Les va a mandar a la página de descarga. Miren, ahí está. Lo que son los plugins de Chrome. ¿Listo? Le dan aquí. Bueno, en este caso yo ya lo tengo instalado. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de este plugin una vez que se instala? Cuando ustedes buscan una válvula, por ejemplo, válvula de bola o válvula esférica, miren lo que va a hacer el plugin. En ese apartado de aquí, miren, aquí te aparece de una forma, miren chicos, aquí está, miren, ahí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos un filtro también de los tipos de válvula. Miren, aquí está. Por ejemplo, si yo quiero esta válvula, le doy un clic y me va a mandar aquí directamente al catálogo de esa válvula. Ok. Esa es una forma también de sacarle full provecho a este plugin, chicos. Por eso decidí hacer este video para mostrarles las dos formas en las que ustedes le pueden sacar full provecho. Miren, ahí está.
Aquí lo tienen, miren, aquí ustedes pueden buscar su válvula. Ah, ok, me sirve esta válvula, listo, le dan un clic y aquí te va a aparecer la opción de todas sus propiedades, descargarla y listo, chicos. Bien, esa es una forma de poder trabajar con el programa y vamos a dejar claro una cosa. A la hora de descargar estos complementos, las válvulas no son paramétricas o no son inteligentes dentro del programa. Nosotros tenemos que agregarlas de forma manual que sean inteligentes utilizando el comando custom par. Ok, espero que este video te guste. Si no me estás siguiendo, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, dejes tu comentario, tu poderoso like y nos vamos a seguir viendo en los en vivos donde les voy a seguir enseñando acerca de AutoCAD Plan 3D y nos vemos en un próximo video.